A lo largo de nuestra vida nosotros experimentamos estrés, puesto que desde pequeños nos preocupamos por cosas que en ese entonces nos parecían importantes. Y a medida que crecemos, las responsabilidades también aparecen y el estrés aumenta. Esta se suele ver con mayor frecuencia dentro de los trabajos, ya que es ahí donde nos encontramos bajo mayor presión. Es aquí donde entra la psicología organizacional. Pero, ¿qué es la psicología organizacional? La psicología organizacional, como rama de la psicología, nace después de esta, a finales del siglo XIX. Los primeros aportes lo podemos encontrar entre el año 1900 y 1916, publicados por la American Psychology Society, y también gracias a los aportes de la ingeniería en 1904. Y el término psicología industrial nace en el año 1910. Entre sus fundadores podemos encontrar a Walter Short, Frederick Taylor y Hugo Monner. En 1917 y 1918, producto de la Primera Guerra Mundial, el APA toma un rol predominante. Dentro de la psicología se elaboran dos test, el ARMY Alpha y el ARMY Beta. El test alfa se encargaba desde sus inicios a evaluar aptitudes numéricas, alfabéticas y la capacidad de seguir instrucciones. Todas estas respuestas llevaron a escoger al mejor candidato para servir a su país. Después sigue lo que es el test beta. El test beta fue una adaptación al del test alfa, ya que historiadores descubrieron que en esos tiempos las personas que aplicaban a estos puestos no eran del todo alfabetizadas. Esto nos lleva a reflexionar que las pruebas que en la actualidad se hacen para conseguir un puesto de trabajo, aplicar a universidades o incluso a la policía del Perú se llevan haciendo desde antiguos tiempos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1944, la American Psychological Association reconoce el carácter científico de la psicología industrial y abre la división 14 of Industrial and Business Psychology. Más tarde, la importancia que se da a las variables organizacionales es de tal trascendencia que en 1970 la American Psychological Association cambió su nombre por la División de Psicología Industrial y Organizacional. También consideraba 38 divisiones, 4 dedicadas a la psicología industrial y organizacional, como la psicología militar, la Sociedad de Psicólogos de Ingeniería y la psicología del consumidor. Como su nombre dice, trabaja en organizaciones, en el área laboral, ya sea en colegios, hospitales, fundaciones, organizaciones, empresas, etc. Existen varias áreas en las que puede desempeñar sus habilidades dentro de una empresa. Como primera opción tenemos la selección de personal. En esta utiliza herramientas como pruebas y entrevistas para seleccionar al candidato más adecuado para cada puesto. Después tenemos la capacitación, que diseña programas de formación para mejorar habilidades midiendo su efectividad, identificando sus necesidades junto a la evaluación de impacto, para medir la efectividad de los programas de capacitación en términos de desempeño y satisfacción laboral. Otra opción es el liderazgo. En esta evalúa y desarrolla habilidades para ayudar a los líderes y fortalecer el trabajo en equipo. Después tenemos la gestión del cambio. En esta apoya a las organizaciones en la implementación de cambios ya sean estructurales, tecnológicos y culturales, diseñando estrategias para manejar la resistencia y facilitar la adaptación del personal a nuevas realidades. Después está la evaluación del desempeño. Crea mecanismos y sistemas justos para medir y mejorar el rendimiento de los empleados de manera equitativa. Si bien la información que hemos estado revisando hasta ahora nos proporciona una visión general de lo que significa la psicología organizacional y sus principios, consideramos también muy importante tener en cuenta la opinión de un experto en el campo. Es por ello que a continuación estaremos entrevistando a la psicóloga organizacional Jayshi Yana Carrasco. Buenos días, Jayshi. Es un gusto poder conversar contigo el día de hoy. Un gusto, Desiree, también para mí es un gusto que ustedes tengan ese interés en querer conocer un poquito más sobre las especialidades o las ramas de la psicología. Muchas gracias. Antes de empezar con la entrevista, nos gustaría escuchar una breve introducción sobre usted. Mi nombre es Jayshi Yana Carrasco Vilcas, tengo 35 años. Yo primeramente estudié literatura y lingüística. Y cuando estaba en cuarto año llevé psicolingüística.
Y eso es lo que me llamó bastante la atención porque habían varios problemas del habla. De hecho, yo quería ser terapeuta del lenguaje. Entonces, estuve investigando y nadie que estudiara literatura y lingüística podía hacer esa especialización. Solamente eran los docentes y los psicólogos. Entonces dije, bueno, no me voy a quedar con las ganas, voy a estudiar psicología. Yo me enamoré de psicología, me gustaban todas las otras áreas también, de hecho he sido muy buena alumna, porque todos los profesores, o la gran mayoría de ellos, se recuerdan de mí. Y de hecho empecé en tercer año a hacer prácticas con el profesor Luis Torres Arce en su consultora. Y en sexto año, en la UNSA, hacemos un año de internado, donde tú eliges un semestre de clínica y un semestre de organizacional. Yo escogí hacer primero organizacional y él me solicitó que postulara para un puesto en una empresa internacional que iba a ser una consultoría para CEDAPAR. Y me hice buena amiga del gerente, es el señor Chávez Gurmendi, y hasta el final me quedé trabajando con ellos. Pero bueno, esa es en realidad la trayectoria, así que he ido aprendiendo muchas cosas. He aprendido a hacer todo lo que es descriptivos, hacer planes, reestructuraciones, levantamiento de procesos, mapeo, todo eso que no pensé yo aprender, porque eso normalmente lo hacen los industriales, yo aprendí a hacer. Y bueno, ahí me he quedado con él haciendo auditorías, haciendo todo lo que vendría documentación para RJC, ayudando a pequeñas empresas a normalizar toda su documentación. Y bien, la verdad es que yo me he quedado fascinada con ese mundo, ¿no? Hasta ahora me gusta, pero ya no voy mucho a Minas porque es a veces cansado, pero igual me gusta. Cuando me piden consultorías de lejos, me parece más tranquilo. Es muy interesante y a la vez motivador, tanto para nosotras como yo creo para los que van a estar viendo el documental. Pero ahora nos gustaría que nos respondas más o menos de qué trata la carrera de psicología organizacional. Mira, la carrera de psicología organizacional en sí les va a dar bastante información en cuanto a lo que vendría a ser la documentación organizacional de todo lo que necesita una empresa, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Al final, ¿qué es la psicología organizacional? ¿Cuál es lo que busca, ¿no? Lo que busca es que el personal sea pues mucho más productivo, pero siempre con el bienestar psicológico de tener el ser humano, ¿no? Y por eso también van a ver todo lo que es el tema de ergonomía, ¿no? O sea, ven desde lo que vendría a ser reclutamiento. Reclutamiento, selección de personal, ven todo lo que vendría a ser luego contrataciones como tal no ven, pero sí ven, por ejemplo, perfiles de puesto. Luego ven todo lo que vendría a ser diseño organizacional también, es decir, organigrama, misión, visión, que las empresas están acostumbradas a llevarlo en desorden. O sea, una vez que ya ven todo lo que en contratación, todo el personal, ya van a empezar a ver todo lo que vendría a ser evaluaciones. Evaluación del desempeño, quien lo hace, los psicólogos deberían de hacerlo, ¿no? Entonces, eso es en líneas generales. ¿Qué consideras que es lo que diferencia la psicología organizacional de otras ramas? Porque tenemos entendido que esta misma abarca más áreas de la psicología, como por ejemplo la social. Bueno, básicamente lo que la diferencia a nivel general, en aspectos muy grandes, es de que la psicología organizacional pues está abocada a las organizaciones. O sea, es como que te hace un diagnóstico, pero a nivel de la persona jurídica como tal, ¿no? Y la clínica o todas las demás te van a ver a la persona natural, ¿no? Ahora, dentro de ello, como dices, tienes esos encuentros porque tú ves a la persona jurídica, pero la persona jurídica no solamente es un ente, ¿no? Sino es un ente compuesto de varias personas naturales, ¿no? Entonces, por eso es que ahí hacen sus encuentros, pero lo que las diferencia básicamente es eso, ¿no? Una vez la persona jurídica como general la analiza, le da diagnóstico, le da soluciones, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y las soluciones tienen que ir ajustando a cada una de las áreas, ¿no? Pero esa diferencia que tiene la organizacional de otras ramas, ¿hay alguna razón en específico por la cual haya preferido inclinarse hacia esa especialidad? Sí. Uno es por la gran suerte que he tenido. Yo no diría suerte, sino la consecuencia de los buenos docentes y jefes que he tenido. Y lo otro es porque clínica me gusta. De hecho, hago también todo lo que vendría a ser consultas clínicas, ¿ya? Sin embargo, algo que a mí me tuvo de clínica es de que tú te cargas bastante. Como psicólogos es como que tenemos la potestad de poder ayudar, pero siempre y cuando esa persona quiera. Entonces solamente tienes que concientizarla, pero tampoco incitarla. Entonces, ese ha sido uno de los motivos por los cuales al final no me incliné por la clínica. Bueno, en clínica, en jurídica, en social y en educativa, básicamente fue por eso que decliné. Sentí que no tenía ningún control ahí. Ahora, tenemos entendido psicología organizacional es reclutamiento, es selección de personal.
es evaluaciones de personal psicolaborales, ¿no? Pero eso es un punto nada más, es mucho más que eso. Por ejemplo, cuando ves clima o cuando haces, por ejemplo, un estudio de psicolaboral, ¿qué haces con las respuestas? O sea, ¿qué haces con toda esa información? ¿Los psicólogos organizacionales solo están para animar al personal? Eso de animar, sí he visto. De hecho, las asistentes sociales y el Departamento de Recursos Inhumanos, que es de Recursos Humanos, ya se encargan de hacer eso normalmente, ¿no? Y sí, exactamente los ven como que los que tienen que arreglar la situación, ¿no? En mi caso, yo no tenía que hacer ese papel. Yo les enseñaba cuáles eran las formas, los procedimientos que tenían que seguir para lograr un fin, ¿no? Sin necesariamente estar haciéndoles, como dicen, estar haciendo el payaso, nada de eso. De hecho, me preocupaba más porque los que estaban encargados de esas áreas hagan las cosas que tienen que hacer para que no estén yendo a hacer luego, vamos a hacer una dinámica, ¿no? ¿Qué estrategias usa el psicólogo organizacional? En la mina encuentras en realidad diferentes tipos de estrés y tienes que ver esos, o sea, no es igual el estrés que tiene un obrero, que tiene la jefatura o que tiene el personal administrativo. No es lo mismo. El personal obrero normalmente se estresa por temas más de su economía, ¿ya? Y también por temas familiares, ¿ya? Y el administrativo se estresa más por el tema de manejo de gestión del tiempo, ¿ya? Sobre todo por eso, manejo de gestión del tiempo, gestión documentaria. Para hacer el manejo de ambos, el abordaje tiene que ser distinto. Entonces, por ejemplo, para los trabajadores, sirve más que tú les hagas de repente un día una pichanguita, pero los varones disfrutan a jugar fútbol, botan su desestrés. Ahora, a los administrativos les sirve muchas veces el hecho de, no tanto jugar fútbol, porque ellos sí sienten que se les está yendo el tiempo, pero por ejemplo para ellos los desestresa el hecho de poder de repente tener una noche de karaoke. Ahora también para eso, muchas veces a mí me ha tocado decirle, a ver, ¿por qué te estás estresando? Entonces ver otra perspectiva, entonces eso también los ayuda bastante. Hablando del tema salarial, ¿cómo es que varía el tema del salario? Porque hay muchas expectativas acerca de que a veces se llega a pagar más, ya que se llegan a trabajar en empresas, y también qué tantas son las oportunidades laborales que hay para un recién egresado. A ver, ustedes deben saber de que ustedes tienen la suerte de que ya se ha aprobado, ya desde hace 2 años, que ningún tipo de prácticas se tienen que hacer ad honorem, todas son retribuidas. Teniendo en cuenta ello, ustedes se pueden abrir grandes puertas y desde ahora empiezan a construir una imagen y empiezan a construir currículum. Cuando ya salgan de la universidad, no se vayan a cualquier empresa a hacer sus prácticas. Busquen, investiguen. El mercado laboral está ahí, pero no te vas a ir a cualquier empresa, pues, ¿no? Vete a una empresa que más o menos no te dé un prestigio, ¿no? Aunque sea, empieza en lo bajito, para que tengas oportunidad de crecimiento. Estamos observando que muchos puestos de trabajo están siendo tomados por máquinas e inteligencia artificial. ¿Cree que el trabajo de los psicólogos organizacionales también será reemplazado? Si hablamos en los países más desarrollados, que vendría a ser Japón, por ejemplo, ¿cuánta crees que es la necesidad de psicólogos ahí? Yo creo. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando te olvidas que es un ser humano la persona que está trabajando ahí, y eso incluso si hay IAs, ¿eh? Porque esas IAs alguien las desarrolla y se ponen a prueba y todo eso, pero si te olvidas de que hay seres humanos atrás, entonces vas a tener gran cantidad, uno, de deserción laboral, que es lo más fácil que te puede llegar a pasar, ¿ya? Y lo otro es que empiecen a ver esos actos tan violentos que hay, ¿no? Hay asesinatos, ¿no? En masa, hay suicidios. ¿Por qué? Porque justamente te has olvidado de que son personas humanas que tienen problemas, que tienen una vida después del trabajo. Entonces yo creo que el trabajo de los psicólogos organizacionales, en realidad hasta cierto punto marcamos bastante la producción, pero ¿a qué costo? No se dan cuenta que en realidad al final trabajadores felices van a producir más, de hecho te van a dar más ideas, ¿no? Te van a hacer crecer porque ellos van a crecer contigo. Aquí en Perú es bastante difícil que contraten psicólogos organizacionales para hacer mucho más, o sea, por ejemplo, como lo que yo les he dicho que hago, ¿no? Normalmente los contratan para hacer selección de personal, para hacer talleres, pero esa mentalidad la cambiaremos con el trabajo que nosotros hagamos. Entonces, si tú vas y llegas a una empresa y haces un cambio, esa empresa va a ser tu mejor boca a boca, porque le va a decir, no, acá sí ha funcionado, ¿no? Ha sido diferente. Pero si no,
sin pena ni gloria pasarás por ahí. Bueno, muchas gracias por haber respondido a estas preguntas. Eso nos ha ayudado a tener una visión más amplia, más que todo, no solo en el aspecto teórico, sino también en cómo se practica, trabajar, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo de su tiempo, de habernos respondido a las preguntas. Ha sido un gusto, chicas. Después de esta entrevista, tenemos claro que los psicólogos organizacionales no solo están para levantar el ánimo de los trabajadores, su desempeño va mucho más allá de eso, observando cómo las decisiones de los líderes repercuten en el desempeño, trabajo y salud emocional de sus colaboradores. En una empresa todo está conectado. Si los líderes no ven a sus trabajadores como personas y no valoran a su equipo, esto afecta al desempeño laboral. El psicólogo organizacional es clave para generar cambios dentro de una empresa. Su labor es ayudar a mejorar el ambiente laboral y asegurarse que el sistema funcione de manera más efectiva. Sin embargo, no tienen que enfocarse únicamente en el desempeño del personal y en las ganancias que estos generan, ya que tienen que encontrar un equilibrio entre los objetivos de la empresa y el bienestar de su personal para que así haya un ambiente satisfactorio y saludable.